La danza de los maestros de Woolley. Gary Zukav. Woolley. Capítulo 1. Una gran semana en Gran Sur. Cuando les digo a mis amigos que estudio física, mueven la cabeza de un lado a otro, agitan sus manos con excitación y silban, vaya. ¡Qué difícil! Esta reacción universal ante la palabra física es como un muro que se alza entre lo que hacen los físicos y lo que la mayor parte de la gente cree que hacen los físicos. Y, por lo general, hay una enorme diferencia entre ambas cosas. En parte, los propios físicos son culpables de esa triste situación. Sus conversaciones profesionales suenan como griego adelantado para todos aquellos que no sean griegos o físicos. Cuando no hablan con sus colegas, los físicos hablan su idioma natal. Pero si se les pregunta en qué trabajan, sus palabras vuelven a sonar como las de los nativos de Corfú. Pero, por otra parte, la culpa también es nuestra. En términos generales hemos renunciado a comprender lo que hacen realmente los físicos, o los biólogos, etc., etc. Con esta actitud nos hacemos un flaco servicio, pues esas personas están involucradas en aventuras extremadamente interesantes que no son tan difíciles de entender. Es el cómo lo hacen, que en muchas ocasiones implica una explicación técnica, lo que puede producir un profundo sueño involuntario si el que la oye no es un experto. Pero lo que hacen los físicos es realmente bastante sencillo. Se preguntan de qué está hecho el universo, cómo funciona y a dónde va, si es que va a alguna parte. En resumen, hacen lo mismo que nosotros en la noche estrellada cuando alzamos los ojos, nos extasiamos contemplando la inmensidad del universo, nos sentimos sobrecogidos por su grandeza y, al mismo tiempo, como parte de él. Esto es lo que hacen los físicos, y los muy pícaros se hacen pagar por ello. Desgraciadamente, cuando la mayor parte de la gente piensa en la física, se imagina grandes pizarras cubiertas con los signos indescifrables de unas matemáticas desconocidas. La verdad, sin embargo, es que la física no es matemática. En esencia la física es simple, la pregunta, asombrada, de cómo son las cosas y el divino, algunos lo llaman inevitable, interés en saber por qué son como son. Las matemáticas son la herramienta de la física. Desnuda de las matemáticas, la física se convierte en un puro arte de encantamiento. Yo había hablado frecuentemente con Jacques Sarfati, un físico que es director del Physics/Consciousness Research Group, sobre la posibilidad de escribir un libro, libre de tecnicismo y matemáticas, para explicar las excitantes intenciones que motivan la física. Así cuando me invitó a una conferencia sobre física, que Michael Murphy y él estaban organizando en el Instituto de Esalen, tuve un buen motivo para aceptar. El Instituto de Esalen, que debe su nombre al de una tribu india, está situado en el norte de California. La costa del norte de California es toda ella una asombrosa mezcla de grandeza y belleza, sobre todo a lo largo de la autopista de la costa del Pacífico entre las localidades de Big, Gran Sur y San Luis Obispo. Los locales del Instituto de Esalen se encuentran a media hora de distancia al sur de Big Sur, entre la autopista y las montañas de la costa, por un lado, y los abruptos arrecifes que se alzan sobre el Océano Pacífico por el otro. Un riachuelo juguetón separa una tercera parte de los terrenos del instituto del resto. En ese lado hay una casa grande, llamada la Casa Grande, donde son alojados los invitados, junto a una casa pequeña donde reside, con su familia, Dick Price, cofundador de Esalen con Murphy. Al otro lado del río hay un local donde se sirven las comidas y se celebran las reuniones, y donde se encuentran los alojamientos de otros invitados y del personal del instituto, así como unos baños sulfúricos calientes. Las comidas en Esalen constituyen una experiencia multidimensional. Los elementos que la componen son, la luz de las velas, alimentos orgánicos y una naturalidad contagiosa que forma la esencia de la experiencia de Esalen. Sarfati y yo nos sentamos junto a dos jóvenes que ya habían empezado a comer. Uno de ellos era David Finkelstein, físico de la Universidad de Yeshiva, en Nueva York, que asistía a la conferencia. El otro era Al-Chun Liang Huang,
maestro de Tai Chi, que dirigía un taller en Esalen. No podíamos haber elegido mejor compañía. Pronto la conversación versó sobre la física. Cuando yo estudiaba física en Taiwán, dijo Wang, la llamábamos Wuli. Eso significa, modelos de energía orgánica. Todos los que nos sentábamos a la mesa quedamos impresionados inmediatamente por la imagen. Relampaguearon luces mentales, poco a poco, a medida que la idea iba entrando en nosotros. Wuli era algo más que una imagen poética. Era la mejor definición de la física que se obtendría en aquella conferencia. Abarcaba ese algo, esa cualidad viva que estábamos tratando de expresar en un libro, eso sin lo cual la física se convierte en algo estéril. Escribamos un libro sobre Wuli, me oí decir a mí mismo. Inmediatamente las ideas y la energía comenzaron a brotar y, de un solo golpe, todos los planes realizados hasta entonces fueron arrojados por la borda. De ese fluir de energía surgió la imagen de la danza de los maestros de Wuli. Los días que todavía tenía que pasar en Esalen, y los que les siguieron, fueron dedicados a descubrir qué eran los maestros de Wuli y por qué bailaban. Todos nosotros sentimos, con excitación y certeza, que habíamos descubierto el canal por el que habrían de llegar, deslizándose sobre sus aguas, todas las cosas importantes que deseábamos decir sobre la física. La lengua china no utiliza un alfabeto semejante al de los idiomas occidentales. En chino, cada palabra es representada por un carácter o ideograma que es un dibujo lineal. Los ideogramas no son simplemente símbolos abstractos, sino que visualmente reflejan el significado de la palabra que representan. En ocasiones dos o más ideogramas se combinan para expresar distintos significados. Esa es la razón por la cual resulta tan difícil traducir el chino. Una buena traducción requiere un traductor que sea, al mismo tiempo, poeta y lingüista. Por ejemplo, Wu significa, indistintamente, materia, o energía. Li es una palabra muy rica en contenido poético. Significa, orden universal, o ley universal. Pero también, modelos orgánicos. Las vetas en un panel de madera son Li. El dibujo orgánico de una hoja es Li, como lo es la textura de un pétalo de rosa. En resumen, Wuli, la palabra china para decir física, significa, modelos de energía orgánica, materia-energía, Wu, y, orden universal diagonal modelos orgánicos, Li. Esto resulta notable puesto que refleja un punto de vista sobre el mundo que, simplemente no abarcaron los fundadores de la ciencia occidental, Galileo y Newton, pero hacia el cual parece señalar, realmente, cualquiera de las teorías físicas importantes del siglo XX. La cuestión no es, ¿conocen ellos algo que no sabemos nosotros?, sino, ¿cómo lo saben? En las lenguas occidentales las palabras no suelen cambiar su significado al variar la entonación con que se las pronuncia. En lengua china eso no ocurre así. Muchas sílabas chinas pueden ser pronunciadas de manera diferente, con distintas entonaciones. Cada pronunciación diferente es una palabra diferente que se escribe de distinta manera y tiene su propio significado. En consecuencia, la misma sílaba pronunciada con inflexiones distintas, entonaciones que a oídos occidentales apenas resultan perceptibles, constituyen palabras distintas, cada una de las cuales tiene su ideograma y su significado propios para el oyente chino. En la mayor parte de los idiomas occidentales, que son atónicos, estos ideogramas son escritos y pronunciados del mismo modo. En chino, por ejemplo, hay 5, wu, s diferentes, todos los cuales son pronunciados y escritos del mismo modo en un idioma occidental. Cuando esos 5, wu, s se combinan con, li, el resultado es 5, wu li, s con la misma pronunciación y la misma ortografía en un idioma occidental, pero que son distintos por completo en chino. El primer Wuli puede traducirse por modelos de energía orgánica, que es la forma como los chinos llaman a la física. En este caso Wu significa materia o energía, punto. En el segundo de los casos Wuli significa
mi senda. En este caso Wu significa, mío, o, yo mismo, punto. El tercer Wu-li vendría a expresar, insensatez. Wu significa aquí, vacío, vacante, o, no ser, punto. El cuarto Wu-li indica, me aferró a mis ideas. Wu en este caso es, cerrar las manos para formar un puño, o, apretar cerrando la mano, punto. El quinto Wu-li quiere decir, iluminación. Wu significa aquí, ilustración, o, mi corazón diagonal mi mente, punto. Si nos colocamos detrás de un maestro tejedor cuando empieza a trabajar en su telar, al principio no veremos ningún tejido, sino una gran diversidad de distintos hilos coloreados, entre los cuales, con ojo de experto, busca y selecciona los que debe colocar en su lanzadera móvil. Pero si continuamos mirando veremos cómo los hilos se combinan unos con otros, va apareciendo el tejido y, con él, un dibujo, un modelo previamente establecido. De modo similar a el Wang ha logrado crear un bello y significativo tapiz, utilizando su propio telar epistemológico, física igual a W igual a modelos de energía orgánica Wuli igual a mi senda Wuli igual a insensatez Wuli igual a me aferro a mis ideas Wuli igual a iluminación. Todos los físicos asistentes a la conferencia, como una sola persona, apreciaron la resonancia de esta rica y expresiva metáfora. En ella, por fin, estaba el vehículo con el cual podíamos presentar los elementos germinales de la física superior. Al finalizar la semana, todos los que estábamos en Esalen hablábamos de Wu-li. Al mismo tiempo que ocurría esto yo trataba de descubrir qué es un maestro. El diccionario no me ayudaba en absoluto. Todas sus definiciones contenían un elemento de control y eso no se acoplaba fácilmente con nuestra imagen de la danza de los maestros de Wu-li. Puesto que Al Juan era un maestro de Tai Chi, se lo pregunté a él. Esa es la palabra que los demás usan para describirme, me dijo. Para Al Juan no era más que Al Juan. Poco después, en esa misma semana, le hice de nuevo la misma pregunta, con la esperanza de que me diera una respuesta más tangible. La contestación que obtuve en esa ocasión fue, un maestro es alguien que comenzó antes que uno. Mi educación occidental me imposibilitaba para aceptar una no definición para mi deseada definición de maestro, así que comencé a leer el libro de Al Wang, Imbrastiger, Return to Mountain. Allí, en el prólogo escrito por Alan Watts, en el párrafo en el que describía a Al Wang, hallé lo que estaba buscando. Alan Watts decía, refiriéndose a Al Wang, comienza por el centro, nunca por los bordes. Ofrece una definición de los principios básicos del arte antes de entrar en detalles meticulosos. Se niega a degradar a los movimientos Tai Chi, dándoles un estilo de instrucción a lo militar, un marcar el paso, un 2, así como a convertir al estudiante en un robot. El sistema tradicional, consiste en enseñar maquinalmente, de memoria, y en dar la impresión de que largos periodos de aburrimiento son la parte más importante de la instrucción. Con este sistema se consigue, únicamente, que el estudiante se pase años y años sin llegar a sentir lo que está haciendo. Esta era, exactamente, la definición del maestro que yo estaba buscando. Un maestro enseña la esencia de las cosas. Después que esa esencia es percibida, pasa a enseñar lo que cree necesario para extender la percepción. El maestro de Wu-li no hablará de la gravedad, por ejemplo, hasta no haber visto a sus estudiantes observar interesados la caída del pétalo de una rosa. Ni se refiere a las leyes que rigen este fenómeno hasta que el estudiante, tras haber oído su explicación, se asombra en ello por sí mismo y comenta, ¡qué extraño! Dejo caer dos piedras, simultáneamente, una pesada y otra ligera y las dos llegan al suelo en el mismo momento. No le hablará de matemáticas hasta que el estudiante, tras haber escuchado la explicación de las leyes de la gravedad, le diga, pero tiene que haber un modo de explicar eso de manera más sencilla. De ese modo el maestro de Wu-li baila con sus estudiantes. El maestro de Wu-li no enseña, pero sus estudiantes aprenden. El maestro de Wu-li comienza,
siempre, por el centro, por el meollo de la materia. Este será el sistema que adoptaremos en este libro. Está escrito para gente inteligente que quiere saber física superior pero que ignora su terminología y, quizá, también, sus matemáticas. Cuando digo que cada lección es la primera lección, replico, no quiero decir que eso signifique que olvidemos lo que ya sabemos. Lo que quiero decir es, lo que estamos haciendo es nuevo, porque siempre que hacemos algo lo hacemos por primera vez. Esta es otra de las características del maestro. Cualquier cosa que haga la hará siempre con el mismo entusiasmo con que se hacen las cosas por primera vez. Y esta es la fuente de su energía ilimitada. Cualquier lección que enseñe, o que aprenda, será una lección nueva, una primera lección. Toda danza que baile, la baila por primera vez, siempre es algo nuevo, personal y vivo. Isidor I. Rabi, Premio Nobel de Física, exdirector del Departamento de Física de la Universidad de Colombia, escribió, no enseñamos a nuestros estudiantes lo suficiente sobre el contenido intelectual de los experimentos, ni su novedad, ni su capacidad de abrir nuevos campos. Mi punto de vista es que nos tomamos estas cosas de manera individualista, particular. Se realiza un experimento porque nuestra filosofía personal nos hace desear conocer el resultado. Quizá olvidamos que todo es demasiado duro y la vida demasiado corta para pasar el tiempo haciendo algo simplemente porque alguien nos dice que es importante. Lo importante es sentir, íntimamente, lo que se está haciendo. Desgraciadamente, muy pocos físicos son como Rabi. La mayoría en realidad se pasan la vida haciendo lo que otras personas les han dicho que es importante y no lo que es importante para ellos. Esto es lo que Rabi deseaba expresar. Pero esto nos lleva a un error de interpretación bastante corriente. Cuando la gente, en general, dice, científicos, lo que está diciendo es, técnicos. Un técnico es una persona altamente entrenada cuyo trabajo consiste en aplicar técnicas y principios que ya son conocidos. Un científico, por el contrario, es una persona que busca conocer la verdadera naturaleza de la realidad física. Trata con y de lo desconocido. En resumen, el científico descubre y el técnico aplica lo ya inventado. Sin embargo, no está del todo claro si lo que hace el científico es descubrir cosas nuevas o las está creando por sí mismo. Mucha gente cree que el descubrimiento es un verdadero acto de creación. Si esto es cierto, la distinción entre científicos, poetas, pintores y escritores no está del todo clara. En realidad es muy posible que los científicos, los poetas, los pintores y los escritores sean todos miembros de una misma familia de seres humanos cuyo don natural es tomar esas cosas que llamamos lugares comunes y representárnoslas de manera que logren que se expandan los límites que nos gime ese impuesto. Las personas que tienen ese don especialmente desarrollado son aquellas a las que llamamos genios. La verdad es que la mayor parte de los científicos son simplemente técnicos. No están interesados en lo esencialmente nuevo. Su campo de visión es relativamente angosto. Sus energías están dirigidas hacia la aplicación de algo que ya es conocido. Por lo corriente meten sus narices bajo la corteza de un árbol determinado y, por esa razón, les resulta difícil hablar, con sentido, del bosque. El caso del misterioso espectro del hidrógeno ilustra la diferencia entre científicos y técnicos. Cuando una luz blanca, como por ejemplo un rayo de sol, atraviesa un prisma de cristal, se produce uno de los más bellos fenómenos. Al otro lado del prisma no sale luz blanca sino que aparecen todos los colores del arco iris, desde el rojo oscuro al violeta claro, con naranja, amarillo, verde y azul entre ellos. Esto se debe a que la luz blanca está formada de todos esos distintos colores. Es una combinación en la cual la luz roja contiene solo luz roja, la luz verde únicamente verde, etc., etc. Isaac Newton escribió hace 300 años su famosa Optics, que describe detalladamente este fenómeno. Esa exhibición de colores se llama espectro de la luz blanca.
El análisis espectroscópico de la luz blanca muestra un espectro completo porque la luz blanca contiene en sí todos los colores que pueden ser vistos por nuestros ojos, y algunos que no pueden verse, como los infrarrojos y los ultravioletas. Sin embargo, ningún análisis espectroscópico produce un espectro completo. Si tomamos uno de los elementos químicos, por ejemplo el sodio, y hacemos que emita luz y que esa luz atraviese un prisma de cristal, ¿solo conseguiremos una parte del espectro completo? Si un objeto es visible en el interior de una cámara oscura está emitiendo luz. Si a nuestros ojos aparece de color rojo, por ejemplo, está emitiendo luz roja. La luz es emitida por objetos excitados. Excitar un trozo de sodio no significa regalarle una entrada de tribuna para que asista a una final de la copa. Excitar un trozo de sodio quiere decir añadirle alguna cantidad de energía. Una de las formas de hacerlo es calentándolo. Cuando hacemos cruzar a través de un prisma de cristal, o de un espectroscopio, la luz emitida por el sodio excitado, incandescente, no conseguimos una muestra completa de los colores característicos de la luz blanca, sino solo una parte de ellos. En el caso del sodio obtendríamos dos delgadas líneas amarillas. Podemos conseguir una imagen negativa del espectro del sodio haciendo pasar un rayo de luz blanca a través de una nube de vapor de sodio, para ver qué componentes de la luz blanca son absorbidos por el vapor de sodio. La luz blanca que atraviesa el vapor de sodio y que después hacemos pasar a través del espectroscopio, produce todos los colores del arco iris menos las dos líneas amarillas emitidas por el sodio incandescente. Mediante cualquiera de esos dos procesos observamos que el espectro del sodio produce siempre una imagen exclusiva, distintiva. Puede estar compuesta por líneas negras sobre un espectro completo de los colores componentes de la luz blanca, o por dos líneas amarillas sin que aparezca ningún otro color del espectro. De todos modos, en ambos casos, cada uno de los respectivos modelos, o imágenes, será siempre el mismo. Esas imágenes, esos modelos, son como la huella dactilar del elemento sodio. Cada elemento emite, o absorbe, únicamente unos colores específicos. Como consecuencia de ello, cada elemento produce imágenes espectroscópicas específicas que no varían nunca en absoluto. El hidrógeno es el elemento más simple. Parece tener solamente dos componentes, un protón, que tiene carga eléctrica positiva y un electrón que tiene una carga negativa. Debemos decir que, parece tener, porque nadie ha visto nunca un átomo de hidrógeno. De existir los átomos de hidrógeno, millones de ellos podrían tener cabida en una cabeza de alfiler, tan pequeños se calcula que son. Los átomos son una especulación, como la que haría quien quisiera adivinar lo que hay dentro de la caja del reloj. Podemos decir que la existencia de esas entidades explica, adecuadamente, ciertas observaciones que serían muy difíciles de explicar de otro modo, si prescindimos de explicaciones tales como, el diablo lo hizo, lo cual también es posible. Es el tipo de explicación que llevó a Galileo, a Newton y a Descartes a crear lo que ahora conocemos como ciencia moderna. En un tiempo los físicos pensaron que los átomos estaban construidos del siguiente modo: en el centro del átomo hay un núcleo, exactamente igual que el Sol está en el centro de nuestro sistema solar. En el núcleo se localiza casi toda la masa del átomo, en forma de partículas con carga positiva, protones, y de otras partículas de un tamaño casi igual al de los protones pero sin ningún tipo de carga eléctrica, neutrones. Únicamente el hidrógeno carece de neutrones en su núcleo. Orbitando en torno al núcleo, como los planetas giran alrededor del Sol, están los electrones, que casi no tienen masa si se les compara con el núcleo. Cada electrón tiene una carga negativa. El número de electrones es siempre el mismo que el número de protones, de manera que las cargas respectivas, positivas y negativas, se anulan unas a otras y así resulta que el átomo, considerado como un todo, carece de carga. La dificultad, al comparar este modelo de átomo con nuestro sistema solar,
estriba en que la distancia entre el núcleo de un átomo y sus electrones es enormemente mayor de lo que nosotros representamos las distancias entre el Sol y sus planetas. El espacio ocupado por un átomo es tan enorme, comparado con la masa de sus partículas, la mayor parte de la cual está en el núcleo, que los electrones que giran en torno al núcleo son, como unas cuantas moscas en el interior de una catedral, según afirmó Ernest Rutherford, que creó ese modelo de el átomo allá por el año 1911. Esa que hemos descrito es la imagen familiar del átomo que aprendimos, la mayor parte de nosotros, en la escuela, generalmente a costa de mayor dificultad y desencanto que placer. Desgraciadamente, en la actualidad, esa imagen se ha quedado obsoleta, pasada, así que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de ella. Ya discutiremos, posteriormente, lo que los físicos piensan en la actualidad acerca del átomo. En esta exposición, de momento, el punto interesante es que el modelo planetario del átomo sirvió de base para la resolución de un intrigante problema. El espectro del hidrógeno, el más sencillo de los átomos, contiene más de 100 líneas. Los espectros de otros elementos son aún más complicados. Cuando hacemos pasar por un espectroscopio la luz procedente del hidrógeno gaseoso sometido a excitación, obtenemos más de 100 líneas de color diferentes, que forman un espectro inconfundible y la cuestión es, ¿cómo algo tan simple como es un átomo de hidrógeno, con solo dos componentes, un protón y un electrón, puede ser causa de un espectro tan complejo? Una de las formas de representarnos mentalmente la luz consiste en atribuirle propiedades semejantes a las que tienen las ondas. Así podríamos decir que a cada uno de sus distintos colores se corresponden diferentes frecuencias, como ocurre con los distintos sonidos, que también son ondas. Arnold Sommerfeld, un físico alemán que fue al mismo tiempo consumado pianista, hizo la observación de que los átomos de hidrógeno, que emitían más de 100 frecuencias distintas, tenían que ser más complicados que los pianos de cola que únicamente emitían 88 frecuencias distintas. Fue un físico danés, Niels Bohr, quien en 1913 nos ofreció una explicación que tenía tanta lógica como para hacerle ganar el premio Nobel. Como la mayor parte de las ideas en física, la de Bohr resultaba sencilla en lo esencial. El físico danés comienza no con lo que ya nos era conocido, teóricamente, sobre la estructura del átomo, sino con lo que él realmente sabía sobre la estructura del átomo gracias a los datos espectroscópicos y nada más. Bohr, a partir de eso, especuló con la idea de que los electrones que giraban en torno al núcleo no lo hacían a distancias determinadas por el azar, sino en órbitas o capas concéntricas situadas a distancias específicas del núcleo. Cada una de esas órbitas, teóricamente existe un número infinito de ellas, contiene hasta un cierto número de electrones, pero ni uno más. Si el átomo tiene más electrones de los que pueden acomodarse en la primera órbita, estos comienzan a llenar la segunda de las órbitas. Si el átomo tiene un mayor número de electrones que pueden contener la primera y la segunda órbita combinadas, comienza a ocuparse la tercera órbita, y así sucesivamente con esta relación, número de la órbita 1 2 3 4 5, número de electrones 2 8 18 32 50. Los cálculos de Bohr estuvieron basados en el átomo de hidrógeno, que tiene un solo electrón. De acuerdo con la teoría de Bohr, en el átomo de hidrógeno el electrón está todo lo cerca del núcleo que le es posible. En otras palabras, por lo general se encuentra en la primera de las capas. Este es el estado más bajo de energía de un átomo de hidrógeno. Los físicos llaman a ese estado más bajo de energía de cualquier átomo su estado fundamental. Si excitamos a un átomo de hidrógeno hacemos que su electrón salte a otra órbita, más exterior. La distancia de este salto dependería de la cantidad de energía que le hayamos añadido. Si calentamos fuertemente al átomo, energía térmica, haremos que su electrón dé un salto muy largo y llegue a alcanzar una de las capas exteriores. Con cantidades menores de energía conseguiremos saltos más cortos. Consecuentemente, el electrón tratará de regresar a una capa más cercana al núcleo tan pronto como le sea posible,
cuando dejemos de calentarlo. Si la reducción de energía es considerable, el electrón volverá a colocarse en la primera capa. Siempre que un electrón salta de una capa externa a otra situada más cerca del núcleo, emite energía en forma de luz. La cantidad de energía emitida por el electrón es exactamente la misma que absorbió cuando saltó anteriormente hacia la capa exterior. Bohr descubrió que el número de las combinaciones de saltos posibles que el electrón del hidrógeno puede hacer en su viaje de regreso al estado fundamental, es decir, a su primera capa, es igual al número de líneas en el espectro del hidrógeno. Esta es la famosa solución que Bohr ofreció al misterio del piano de cola. Si el electrón, en un átomo de hidrógeno, hace el recorrido completo desde una capa externa a la más interna de ellas en un solo salto, emite una cierta cantidad de energía. Esto producirá otra línea en el espectro del hidrógeno. Si el electrón da un pequeño salto, de una capa exterior a la interior más próxima, hacia el centro, perderá una parte más pequeña de energía. Esto producirá otra línea en el espectro. Si el electrón de un átomo de hidrógeno salta de la capa 5 a la 3, por ejemplo, eso dará origen a una nueva línea. Un nuevo salto de la capa 6 a la 4 y otro desde la 4 a la 1, formarán dos líneas espectrales más y así sucesivamente. De este modo podríamos seguir hasta explicar el espectro completo del hidrógeno. Si excitamos un átomo de hidrógeno con una luz blanca, en vez de con calor, podemos producir el fenómeno de absorción que ya hemos mencionado anteriormente. Cada electrón saltará de una capa interna a otra situada más lejos del núcleo, o sea más externa, y cada uno de esos saltos requerirá una cantidad de energía determinada, ni mayor ni menor. Un electrón que salta de la capa 1 a la capa 2 requiere una determinada cantidad de energía y solo esa cantidad. Lo mismo es cierto para un salto de la capa 5 a la capa 7, etc. Cada salto que haga el electrón de una capa interior a otra exterior requiere otra específica cantidad de energía, y solo aquella. Al iluminar un átomo de hidrógeno con luz blanca, lo que hacemos es ofrecerle todo un supermercado lleno con distintas cantidades de energía. Sin embargo, no estará en condiciones de usar toda la que nosotros podemos ofrecerle, sino, solamente, cierta cantidad precisa. Si su electrón salta de la capa 1 a la capa 4, por ejemplo, tomará un determinado paquete de energía de los que hay en esos estantes llenos que hemos puesto a su disposición. El paquete que toma deja un vacío en el estante, es decir, se convierte en una línea negra en el espectro, por lo demás completo, de la luz blanca. Un salto de la capa 3 a la capa 4 se convierte en otra línea negra. De la capa 1 a la capa 2 y después a la capa 6, se puede dar todo tipo de combinaciones, producirá otras dos líneas negras más. En suma, si emitimos luz blanca a través de una nube de hidrógeno gaseoso y después la hacemos pasar por un prisma de cristal, el resultado es el familiar espectro de la luz blanca, pero con algo así como un centenar de líneas negras en él. Cada una de esas líneas negras corresponde a una específica cantidad de energía que fue necesaria para hacer que un electrón de hidrógeno saltara desde una capa a otra más alejada del núcleo. Estas líneas negras en el espectro de la luz blanca forman, exactamente, el mismo espectro, la misma imagen que obtenemos cuando hacemos pasar directamente por un prisma la luz emitida por el hidrógeno gaseoso excitado, excepto que a la inversa, en este caso las líneas no son negras sino coloreadas. Así el resto del espectro de la luz blanca desaparece. Naturalmente esas líneas de color son causadas por los electrones que regresan a las capas más internas y, en ese proceso, emiten cantidades de energía iguales a las que absorbieron cuando hicieron su salto anterior en dirección opuesta. La teoría de Bohr permite a los físicos calcular las frecuencias de la luz emitida por los sencillos átomos del hidrógeno. Esos cálculos coinciden con las observaciones. El misterio del piano de cola estaba resuelto. Poco después de que Bohr publicara su teoría en 1913, un ejército de físicos comenzó la obra de aplicar su teoría a otros elementos. El procedimiento resulta realmente complicado cuando se trata de átomos con un mayor número de electrones.
Desde luego no se pudo hallar respuesta a todas las preguntas que se hacían los físicos sobre la naturaleza de los fenómenos atómicos, y sin embargo este trabajo ayudó a que se consiguiera una notable cantidad de conocimientos nuevos. La mayor parte de los físicos que se dedicaron a aplicar la teoría de Bohr, desarrollándola aún más en la práctica, eran técnicos. Pero Bohr, uno de los fundadores de la nueva física, era un científico. Con esto no queremos decir que los técnicos no sean importantes. Los técnicos y los científicos componen un consorcio. Bohr no hubiera podido expresar su teoría sin el auxilio de los datos espectroscópicos que fueron puestos a su disposición y que eran el resultado de innumerables horas de trabajo en el laboratorio realizadas por los técnicos y que quedaban fuera de las posibilidades y la capacidad de trabajo personales de Bohr. Los técnicos consiguieron para él estos datos aplicando la teoría a otros elementos. Los técnicos son miembros importantes de la comunidad científica. Sin embargo, dado que este libro trata de los maestros de Woolley y no de los técnicos, a partir de ahora utilizaremos la palabra físico para designar a los físicos científicos, es decir, aquellos que no están confinados en lo conocido. Por lo poco que sabemos de los maestros de Woolley es evidente que provienen de este grupo, del de los físicos científicos. Hay ciertas limitaciones que no pueden ser superadas por ningún libro de física. En primer lugar, las cosas que hay que exponer son tantas que ni siquiera 20 volúmenes bastarían para contenerlo todo. Cada año se publica casi esa cantidad de material nuevo. Incluso los físicos más entregados a su profesión encuentran casi imposible mantenerse al día en todos los campos. Se requiere ya una amplísima dieta de lectura para poder estar al corriente de la actualidad en un único y determinado campo. Sobre cada uno de los temas que trataremos en estas páginas es mayor el exceso, la abundancia, que la escasez. No importa cuánto se aprenda sobre física, siempre habrá algo que será nuevo para uno. Este es un problema que no solo afecta a los legos en la materia, sino también a los físicos. Segunda limitación, no es posible una apreciación directa y completa de la física sin las matemáticas. Pese a ello no hay matemáticas en la danza de los maestros. Las matemáticas constituyen una forma de pensar altamente estructurada. Y es así como los físicos ven al mundo. Uno de sus puntos de vista es que se debe imponer esta estructura sobre todo lo que ven. Otro punto de vista es que, mediante esas formas estructuradas, el mundo puede representarse a sí mismo de manera más completa. En todo caso, no hay duda de que las matemáticas son la expresión más concisa de la física. La razón que me llevó a escribir La danza de los maestros está en que la mayor parte de los físicos no se hallan capacitados para explicar bien la física sin usar las matemáticas. Esto los hace muy concisos, pero, desgraciadamente, ininteligibles para los que no poseen un buen caudal de conocimientos matemáticos. Y la verdad continúa siendo que la mayoría de nosotros usamos las palabras y no los números para nuestras explicaciones. Resulta importante recordar que las matemáticas y el castellano no son más que lenguajes. Las lenguas son instrumentos muy útiles para facilitar información. Pero si pretendemos transmitirnos experiencias valiéndonos de ellos, la cosa no resulta. Todo lo que las lenguas pueden hacer es que hablemos de una experiencia. Los maestros de Woolley saben que la descripción de una experiencia no es, desde luego, la experiencia en sí. Es solo una charla sobre ella. Este libro trata de la física. Sin embargo, todo lo que contiene es descripción. No abarca la experiencia en sí misma, lo que no quiere decir que el lector no pueda obtener la experiencia de la física con su lectura. Lo que quiere decir es que si el lector adquiere alguna experiencia, esta provendrá de sí mismo y no del libro. La mecánica cuántica, por ejemplo, nos enseña que nosotros no estamos separados del resto del mundo, como habíamos creído. La física de las partículas nos enseña que el resto del mundo no es algo que permanece ocioso, allá afuera. Por el contrario, es un brillante campo de continua creación, de transformación y, también, de aniquilamiento.
Las ideas de la nueva física pueden dar lugar a que se produzcan experiencias extraordinarias cuando son captadas en su totalidad. El estudio de la relatividad, pongamos por ejemplo, puede producir la notable experiencia de que espacio y tiempo son solamente construcciones mentales. Cada una de estas experiencias logradas es capaz de cambiarnos de tal manera que nunca volveremos a ser capaces de contemplar el mundo como lo veníamos haciendo hasta ese momento. No hay una experiencia de la física. La experiencia siempre está cambiando. La relatividad y la mecánica cuántica, aunque se trate de algo generalmente desconocido para los que no son físicos, cuentan ya con más de medio siglo de existencia. En la actualidad, todo el campo en el que actúa la física se mueve, late, palpita con anticipación en espera de acontecimientos sensacionales. Los físicos comparten la sensación, el sentir, de que está a punto de producirse un cambio radical en muchos aspectos. Aumenta el consenso en torno a la idea de que en un futuro muy próximo seremos testigos del nacimiento explosivo de nuevas ideas que se incorporarán a la escena donde ahora se mueven las antiguas teorías y nos brindarán una perspectiva mucho más amplia de nuestro universo, y por consiguiente, de nosotros mismos. Los maestros de Woolley se mueven en medio de toda esa escena, palpitantes de emocionada anticipación, danzando de maneras muy diversas, a veces con un ritmo lento y más reposado, casi agobiado, y en otras ocasiones con mayor ligereza y gracia, como si se deslizaran libremente, flotando sobre una armoniosa corriente de paz. A veces los bailarines se convierten en el propio baile y otras es la danza que se transforma en ellos. Este es el mensaje de los maestros de Woolley, no confundir el tipo de danza que están bailando, con el hecho de que están bailando. Capítulo 2. A Einstein no le gusta. La mecánica cuántica no es el tipo de mecánica que se usa en el garaje del señor Cuanto para reparar los automóviles. La mecánica cuántica es una rama de la física. La física se divide en varias ramas. La mayor parte de los físicos opinan que pronto se construirá un compendio lo suficientemente amplio como para incluirlas a todas. De acuerdo con ese punto de vista es posible que logremos desarrollar, en principio, una teoría capaz de explicarlo todo tan perfectamente que no quedará nada más que explicar. Eso no quiere decir, desde luego, que nuestra explicación refleje necesariamente las cosas tal y como son en la actualidad. Seguiremos sin estar en condiciones de poder abrir el reloj, como expresó Einstein, pero cualquier suceso ocurrido en el mundo real, dentro del reloj, se considerará como causa de su correspondiente elemento en nuestra superteoría final. De este modo conseguiremos por fin una teoría que sea consistente consigo mismo y que explique todos los fenómenos observables. Einstein llama a ese estado el límite ideal del conocimiento. Esta forma de pensar nos lleva a la mecánica cuántica del mismo modo que el coche corre a estrellarse contra el proverbial muro de ladrillo. Einstein pasó una gran parte de su vida discutiendo contra la mecánica cuántica, pese a lo cual fue él uno de los que hizo importantes contribuciones a su desarrollo. ¿Por qué actuó así? Presentar esta cuestión es como situarse al borde del abismo, todavía pisando el suelo firme de la física newtoniana, pero ya con la mirada fija en el vacío. Responderla es precipitarse pesadamente en la nueva física. La mecánica cuántica se abrió camino a la fuerza para hacer su aparición en escena a comienzo de este siglo. No hubo ninguna convención de físicos que votara el comienzo de una nueva rama de la física llamada mecánica cuántica. Ninguno tenía la menor elección en esa materia excepto, quizá, cómo llamarla. Un cuánto es una cantidad de algo, una específica cantidad. Mecánica es el estudio del movimiento. Consecuentemente, mecánica cuántica, es el estudio del movimiento de las cantidades. La teoría del cuanto dice que la naturaleza se presenta en porciones y pedazos, los cuantes, y la mecánica del cuanto es el estudio de ese fenómeno. La mecánica cuántica no reemplaza a la física de Newton, sino que la incluye en su teoría. La física de Newton sigue siendo válida dentro de sus límites.
Decir que hemos hecho un descubrimiento más amplio con relación a la naturaleza es solo una cara de la moneda. La otra cara de la misma moneda sería decir que hemos encontrado el límite de nuestras previas teorías. Lo que realmente hemos descubierto es que la forma en que habíamos venido observando a la naturaleza no es lo suficientemente amplia y no abarca todo lo que sería necesario para explicar los fenómenos que podemos observar. Por consiguiente, nos vemos forzados a desarrollar un método más comprensivo. En palabras de Einstein, crear una nueva teoría no consiste en destruir el viejo granero y levantar un rascacielos en su lugar. Es más bien como escalar una montaña, ganando perspectivas nuevas y más amplias, descubriendo contactos inesperados entre nuestro punto de partida y el rico paisaje que se revela a su alrededor. Pero el punto del que partimos sigue existiendo y puede ser visto, aun cuando aparezca más pequeño y haya pasado a ser una pequeña parte de nuestra más amplia perspectiva que hemos ganado al superar los obstáculos de nuestro camino, pleno de aventuras, hacia la cumbre. 5. La física de Newton sigue siendo aplicable al mundo a gran escala, pero no tiene validez en el mundo subatómico. La mecánica cuántica es el resultado del estudio de ese mundo subatómico, de ese universo invisible que está por debajo, incluido en, y formando el tejido de todo lo que existe en torno a nosotros. En la era de Newton, a finales del siglo XVII, ese mundo era enteramente una especulación. La idea de que el átomo es el ladrillo invisible con el que la naturaleza lo construye todo, había sido propuesta ya 400 años antes de Cristo, pero hasta el siglo XIX siguió siendo simplemente una idea. Los físicos desarrollaron la tecnología necesaria para observar los efectos de los fenómenos atómicos, con lo cual, probaron, que el átomo existía. Desde luego, lo que realmente probaron fue que la existencia teórica del átomo era la mejor explicación que podía inventarse en esos momentos para justificar los datos conseguidos experimentalmente. También probaba que los átomos no eran indivisibles sino que también ellos estaban hechos de partículas más pequeñas, como los electrones, protones y neutrones. Esas nuevas partículas fueron denominadas partículas elementales, porque los físicos creyeron que, por fin, habían logrado descubrir el último ladrillo con el que se ha construido el universo. La teoría de las partículas elementales es una versión reciente de una antigua idea griega. Para comprender la teoría de las partículas elementales, imaginémonos a una gran ciudad, construida de ladrillos. La ciudad está llena de edificios de todas formas y tamaños. Todos ellos, así como también las calles, han sido construidos con solo unos pocos tipos diferentes de ladrillos. Si sustituimos universo por ciudad y partícula por ladrillo, tenemos la teoría de las partículas elementales. Ha sido el estudio de las partículas elementales lo que ha llevado a los físicos, en una carrera codo a codo, al descubrimiento más devastador. Para un físico la física de Newton no es válida en el universo de lo infinitamente pequeño. El impacto de este descubrimiento, capaz de sacudir la Tierra como un terremoto, está modificando, todavía, nuestros puntos de vista sobre el mundo. Los experimentos realizados por la mecánica cuántica producen repetidamente resultados que la física de Newton no pudo predecir ni explicar. Sin embargo, si la física de Newton no tiene validez ni puede explicar los fenómenos que ocurren en el campo de lo microscópico, sigue explicándonos muy bien fenómenos macroscópicos, pese a que lo macroscópico está hecho de lo microscópico. Este fue, probablemente, el descubrimiento más profundo de la ciencia. Las leyes de Newton están basadas en observaciones de nuestro mundo cotidiano. Predicen sucesos. Estos sucesos pertenecen a cosas reales como balones de fútbol o bicicletas. La mecánica cuántica se basa en experimentos llevados a cabo en el mundo de lo subatómico. Predicen probabilidades. Esas probabilidades están relacionadas con los fenómenos subatómicos. Y estos no pueden ser observados directamente. Ninguno de nuestros sentidos puede detectarlos. No solo nadie ha podido ver un átomo, y mucho menos un electrón,
sino que nadie lo ha saboreado, tocado, oído u olido. Las leyes de Newton se refieren a sucesos que son de fácil comprensión y sencillos de describir. La mecánica cuántica se refiere a las probabilidades de fenómenos que desafían su conceptualización y son imposibles de visualizar. Por tanto, estos fenómenos tienen que ser comprendidos de un modo que no resulte más difícil que nuestra forma usual de comprensión, pero diferente a ella. No debe intentarse formar un cuadro mental completo de los sucesos de la mecánica cuántica. Los físicos construyen representaciones parciales de los fenómenos del cuanto, pero incluso esas representaciones tienen un valor cuestionable. En vez de ello, el lector debe tratar de abrirse sin hacer el menor esfuerzo para visualizarlo todo. Werner Heisenberg, uno de los fundadores de la física cuántica, escribió: las leyes de la teoría del cuanto, formuladas matemáticamente, muestran con claridad que nuestros conceptos intuitivos ordinarios no pueden ser aplicados ambiguamente a las partículas más pequeñas. Todas las palabras o conceptos que usamos para describir objetos físicos ordinarios como posición, velocidad, color, tamaño, etc., se vuelven indefinidos y problemáticos si tratamos de usarlos aplicados a las partículas elementales. 6. La idea de que no podemos entender nada mientras no tengamos una representación de ello en nuestra mente es un subproducto del concepto newtoniano que empleamos para observar el mundo. Si queremos ir más allá de Newton, tenemos que superar esa idea. La primera gran contribución a la ciencia fueron las leyes del movimiento. Si un objeto, dijo Newton, se está moviendo en línea recta, continuará moviéndose en línea recta hasta que actúe sobre él cualquier otra cosa, una fuerza. En esos momentos su dirección y velocidad será alterada y esta alteración dependerá de la intensidad y dirección de la fuerza que ha actuado sobre el objeto. Y algo más, toda acción está acompañada de una reacción igual y opuesta. El ojo adaptado a la oscuridad puede detectar un simple protón. Por lo demás, solo los efectos de los fenómenos subatómicos son perceptibles por nuestros sentidos: la huella en una placa fotográfica, un movimiento en la aguja de un instrumento de medida o control, etc. En la actualidad esos conceptos son familiares a todo aquel que haya estudiado física o que sea aficionado al juego del billar. Sin embargo, si mentalmente nos autoproyectamos 300 años atrás, en el pasado, podremos darnos cuenta de cuán notables son realmente estas ideas. En primer lugar, veríamos que la primera ley newtoniana del movimiento desafiaba a la autoridad reconocida de esos días, que era la de Aristóteles. De acuerdo con Aristóteles, la inclinación natural de un objeto en movimiento era regresar al estado de inmovilidad. Segundo, las leyes de movimiento de Newton describen sucesos que eran inobservables en el siglo XVII. En el mundo cotidiano, que era todo lo que Newton tenía que observar, los objetos en movimiento siempre regresaban a un estado de descanso a causa de la fricción. Si ponemos en movimiento un carro, encuentra fricción en el aire con el que se enfrenta, en el suelo sobre el cual se mueven sus ruedas, en los ejes en torno a los cuales giran estas y, salvo que ruede cuesta abajo, más pronto o más tarde acabará por pararse. Podemos dar al carro una línea aerodinámica, engrasar los ejes y utilizar una carreta suave y lisa, pero todo esto no hará más que reducir los efectos de la fricción. Finalmente el carro dejará de moverse, aparentemente por sí mismo. Newton nunca tuvo la ocasión de ver una película de las astronautas en el espacio, pero supo predecir lo que sucedería. Cuando un astronauta suelta un lápiz delante de él no sucede nada. Se limita a quedarse allí. Si lo empuja, el lápiz continúa adelante en la dirección del empujón hasta que tropieza con la pared. Si no estuviera allí ese obstáculo, el lápiz continuaría moviéndose uniformemente, en principio para siempre. El astronauta que le dio el empujón se movería también en dirección opuesta, pero mucho más despacio debido a su mayor masa. Tercero, el punto de partida de Newton era: yo no hago hipótesis, hypothesis non fingo, lo que venía a significar que basaba sus leyes en las pruebas que le aportaba la experiencia y nada más.
Su criterio sobre la validez de todo lo que había escrito era que cualquiera podría ser capaz de reproducir sus experimentos y obtendría los mismos resultados. Si algo podía ser verificado experimentalmente, eso era cierto, verdadero. Si no era así, resultaba sospechoso. La Iglesia tomó un punto de vista oscuro, eso es lo menos que puede decirse de su posición. Hacía casi 15 siglos que venía afirmando cosas que difícilmente podían ser probadas experimentalmente. La física de Newton era, cuando menos, un desafío directo al poder de la Iglesia. Y este era considerable. Poco antes del nacimiento de Newton, Galileo fue acusado por la Inquisición por afirmar que la Tierra se movía alrededor del Sol y por esbozar con ello implicaciones teológicas inaceptables para la fe. Galileo se vio obligado a enfrentarse con penas de encarcelamiento y quizá peores aún. Esto causó una considerable impresión en muchos, entre ellos en otro fundador de la ciencia moderna, el francés René Descartes. En la década de 1630 a 1640, Descartes visitó los jardines reales de Versalles, que eran famosos por sus complicados autómatas. Cuando se hacía correr el agua, sonaba la música, las ninfas comenzaban a actuar y un gigantesco Neptuno, con tridente y todo, avanzaba con aire amenazador. Estuviese o no la idea en su mente antes de hacer esa visita, el caso es que la filosofía de Descartes, que éste basaba en sus matemáticas, era la de que el universo y todas las cosas en él, eran autómatas. Desde la época de Descartes hasta el comienzo del siglo actual, y posiblemente a causa de este pensador, nuestros antepasados comenzaron a contemplar al universo como una gran máquina. En el transcurso de los 300 años siguientes se desarrollaron ciencias dirigidas específicamente a descubrir cómo trabajaba esa gran máquina. La segunda gran aportación de Newton a la ciencia fue su ley de la gravedad. La gravedad es un fenómeno notable, pese a que lo consideremos como algo que se nos da por añadidura, normal y omnipresente. Por ejemplo, si mantenemos una pelota alzada, sobre el suelo y la soltamos, la pelota cae directamente al suelo. Pero, ¿cómo ocurre esto? El suelo no se alza para coger la pelota y sin embargo la pelota se siente empujada, asida, y cae a tierra. Los antiguos físicos llamaron a este fenómeno inexplicable, acción a distancia. Como todos los demás hombres de su época, Newton se sintió intrigado por ese misterio. En su Philosophia Naturalis Principia Mathematica escribió: "No he sido capaz de descubrir las causas de estas propiedades de la gravedad basándome en sus fenómenos y no he sacado ninguna hipótesis. Me basta con decir que la gravedad existe realmente y actúa acorde con las leyes que ya hemos explicado. Y además sirve para explicar todos los movimientos de los cuerpos celestes". Newton sintió con claridad que la comprensión auténtica de la naturaleza de la gravedad estaba por encima de toda comprensión. En una carta dirigida a Richard Bentley, un universitario clasicista, escribió: un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío y sin ninguna otra mediación, y que su acción y fuerza puedan pasar de uno al otro, es para mí un absurdo tan grande que creo que nunca estará de acuerdo con ello ningún hombre que sea intelectualmente competente en materia filosófica. En resumen, la acción a distancia podía ser descrita, pero no explicada. La tesis de Newton era que la misma fuerza que hacía caer las manzanas, mantenía a la Luna en órbita en torno a la Tierra y a los planetas girando en torno al Sol. Para someter a prueba su idea, calculó diversos movimientos de la Luna y los planetas, utilizando sus propias matemáticas. Después comparó sus hallazgos con las observaciones de los astrónomos. Sus cálculos y las observaciones de los astrónomos coincidían. De un solo golpe Newton apartó la hipótesis de que existía una diferencia esencial entre los objetos terrestres y los celestes y demostró que unos y otros estaban sometidos a las mismas leyes. De ese modo estableció una mecánica celeste racional. Lo que hasta entonces habían sido los poderes de los dioses, o de Dios, pasó a entrar de lleno en el campo de los conocimientos comprensibles a los mortales.
La ley de la gravitación de Newton no explicaba la gravedad, eso lo haría Einstein en su teoría general de la relatividad, pero sometió los efectos de la gravedad a un riguroso formalismo matemático. Newton fue la primera persona en descubrir principios en la naturaleza que unificaban amplias áreas de experiencia. Logró abstraer ciertos conceptos unificadores en la infinita diversidad de la naturaleza y les dio a esos conceptos una expresión matemática. Por eso, más que por cualquier otra cosa, la obra de Newton nos ha influido de manera tan inevitable. Newton nos mostró que los fenómenos del universo están estructurados de forma racional y comprensible. Puso a nuestra disposición el instrumento más poderoso de todos los tiempos. En Occidente hemos utilizado esa herramienta, si no sabiamente sí al menos con nuestra mejor habilidad. Los resultados, tanto los negativos como los positivos, han sido espectaculares. La historia del enorme impacto del hombre en nuestro medio ambiente comienza con la obra de Newton. Fue Galileo Galilei quien, saliendo de la Edad Media, cuantificó por vez primera el mundo físico. Midió el movimiento, la frecuencia, la velocidad y la duración de todo, desde las piedras que caían al suelo a los movimientos del péndulo, como el candelabro de su catedral. Fue Descartes quien desarrolló muchas de las técnicas fundamentales de las matemáticas modernas y nos ofreció la imagen del universo como una gran máquina. Pero sería Isaac Newton quien formulara las leyes que hacían que esa gran máquina se moviera. Esos hombres chocaron profundamente contra el muro de la escolástica, el sistema de pensamiento medieval vigente desde el siglo XII al XV. Fueron ellos los que intentaron colocar al hombre en el centro del escenario o, al menos, hacerlo volver a la escena, probar que no necesitaba ser un simple espectador en un mundo gobernado por fuerzas insondables. Quizá la mayor ironía de la historia es que consiguieron exactamente todo lo contrario. Joseph Weizenbaum, un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, escribió refiriéndose a las computadoras: la ciencia le promete el poder al hombre. Pero, como suele ocurrir con tanta frecuencia cuando la gente se deja seducir por promesas de poder, el precio es servidumbre e impotencia. El poder, como no sea el poder de elegir, no es nada. ¿Cómo ocurre eso? Las leyes newtonianas describen lo que le sucede a un objeto en movimiento. Una vez que conocemos las leyes del movimiento, podemos predecir el futuro de un objeto que se mueve, partiendo de la base de que conozcamos, inicialmente, algunas cosas sobre él. Mientras mayor sea la información inicial que tengamos, más acertadas serán nuestras predicciones. También podemos, retrodecir, predecir hacia atrás en el tiempo, la historia pasada de un determinado objeto. Por ejemplo, si conocemos la presente posición y la presente velocidad de la Tierra y la Luna, podremos predecir dónde estará la Tierra en relación con la Luna en cualquier momento particular, en el tiempo, en el futuro, lo cual nos ofrece un conocimiento previo de los eclipses, estaciones, días. Y sucesivamente. De igual manera podremos calcular dónde estuvo la Tierra en relación con la Luna y cuándo ocurrieron acontecimientos similares, eclipses, etc., en el pasado. Sin la física newtoniana, el programa espacial no hubiera sido posible. Las sondas lunares son lanzadas en el preciso momento en que el lugar de lanzamiento, en la Tierra, que simultáneamente está girando en torno a su eje y avanzando en el espacio, está en una posición relativa con la zona de aterrizaje en la Luna, que también gira alrededor de su eje y se mueve en el espacio, de manera que el rumbo seguido por el cohete espacial sea el más corto posible. Los cálculos sobre los movimientos de la Tierra, la Luna y la nave espacial son realizados por computadoras, pero la mecánica utilizada es la misma que fue descrita por Newton en Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae. En la práctica resulta muy difícil conocer todas las circunstancias iniciales relativas a un suceso. Incluso la acción, aparentemente tan sencilla, de lanzar una pelota contra una pared es sorprendentemente compleja. La forma, tamaño, elasticidad y momento de la pelota, el ángulo con que se lanza, la densidad, presión,
humedad y temperatura del aire, la forma, la dureza y la posición de la pared. Para nombrar solo algunos de los elementos esenciales que se requieren para conocer dónde y cuándo la pelota dará en el suelo. Resulta más difícil obtener todos los datos necesarios para una predicción acertada cuando se trata de acciones más complicadas o complejas. Sin embargo, de acuerdo con la vieja física es posible, en principio, predecir exactamente cómo va a desarrollarse un acontecimiento si tenemos la suficiente información sobre él. En la práctica es solo la enormidad de la tarea lo que nos impide hacerlo. La habilidad, para predecir el futuro basándose en un conocimiento del presente y de las leyes del movimiento les dio a nuestros antepasados un poder que nunca antes habían conocido. Sin embargo, esos conceptos llevaban consigo una lógica deprimente. Si las leyes de la naturaleza determinan el futuro de un suceso, entonces, con la suficiente información, podríamos haber predicho nuestro presente en alguna época anterior. En resumen, si nos decidimos a aceptar la determinación mecanicista de la física de Newton, si el universo es una gran máquina desde el mismo momento en que fue creado y puesto en movimiento el universo, todo lo que habría de suceder estaría ya determinado. De acuerdo con esa filosofía, nosotros aparentemente tendríamos nuestra voluntad propia y la habilidad de alterar el curso _ de los acontecimientos en nuestras vidas, pero esto no sería así en realidad. Todo estaría predestinado desde el principio de los tiempos, incluso la ilusión de tener una libre voluntad. El universo sería una cinta magnetofónica grabada que se reproduce de la única manera posible. La condición humana resultaba así mucho más lóbrega y sombría que lo fuera antes de la aparición de la ciencia. La gran máquina funcionaba a ciegas y todo lo que había en ella no eran más que ruedas dentadas, partes de un mecanismo. De acuerdo con la mecánica cuántica, sin embargo, no es posible ni siquiera en principio llegar a conocer lo suficiente del presente para poder hacer una predicción completa del futuro. Incluso si dispusiéramos del tiempo y el determinismo para querer llevarlo a cabo, esto no sería posible, aun disponiendo de los mejores instrumentos de medición. No es cuestión del tamaño de la tarea ni de la ineficacia de los detectores. La verdadera naturaleza de las cosas es tal que tenemos que elegir cuál de sus aspectos es el que deseamos conocer mejor, puesto que solo podremos conocer con precisión uno de ellos. Fue así como se expresó Niels Bohr, otro de los fundadores de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, no nos encontramos ante la arbitraria renuncia a un análisis más detallado de los fenómenos atómicos, sino ante el reconocimiento de que tal análisis está en principio excluido. Lo subrayado está en el original. Imaginemos, por ejemplo, un objeto que se mueve en el espacio. Tiene una posición y un momento que podemos medir. Este es un ejemplo de la física antigua, newtoniana. El momento es una combinación del tamaño de un objeto, la velocidad a que se mueve y la dirección de ese movimiento. Puesto que estamos en condiciones de determinar ambas cosas, la posición y el momento del objeto en un tiempo particular, no es asunto demasiado complicado calcular dónde estará en algún instante del futuro. Si vemos un avión que vuela en dirección norte a 400 km a la hora, sabemos que al cabo de media hora estará a 200 km de distancia más al norte, si no cambia su rumbo ni su velocidad. El descubrimiento mentalmente más subyugador de la mecánica cuántica es que las teorías newtonianas no tienen aplicación a los fenómenos subatómicos. En el campo de lo subatómico no podemos conocer con absoluta precisión al mismo tiempo el momento y la posición de una partícula. Podemos conocer ambas cosas aproximadamente, pero mientras más sepamos de la una menos sabremos de la otra. Este es el principio de incertidumbre de Werner-Heisenberg. Por increíble que esto parezca, ha sido comprobado repetidas veces por la experimentación. Naturalmente, si nos representamos una partícula en movimiento, resulta difícil imaginar que no se está en condiciones de medir su posición y su momento. El no poder hacerlo es algo que desafía a nuestro sentido común. Pero este no es el único fenómeno de la mecánica cuántica que se contradice con el sentido común.
En realidad las contradicciones al sentido común forman el corazón de la nueva física. Nos dicen una y otra vez que, el mundo tal vez no es lo que nosotros pensamos. Es posible que sea más, mucho más. Puesto que no podemos determinar, al mismo tiempo, la posición y el momento de las partículas subatómicas, no estamos en condiciones de predecir mucho sobre ellas. Por lo tanto, la mecánica cuántica no predice ni puede predecir sucesos específicamente determinados. Lo que sí hace es predecir probabilidades. La probabilidad es el tanto por ciento de posibilidades de que una cosa ocurra o no. La teoría del cuánto puede predecir la probabilidad de un acontecimiento microscópico con la misma precisión que la física de Newton predice la real aparición de un acontecimiento macroscópico. La física newtoniana dice, si estas y estas son las circunstancias ahora, esto y esto otro va a suceder en un instante próximo. La mecánica cuántica dice, si estas y estas son las circunstancias ahora, entonces la probabilidad de que tal y tal cosa vaya a suceder es. Nunca podremos conocer con certeza lo que le va a suceder a la partícula que estamos observando, todo lo que sabemos con seguridad son las probabilidades que tiene de comportarse de determinado modo. Esto es lo máximo que podemos saber porque los dos factores que tendrían que incluirse en una ecuación newtoniana, posición y momento, no pueden ser conocidos con precisión a la vez. Tenemos que elegir, mediante la selección de nuestro experimento, cuál de ellas queremos medir con mayor exactitud. La lección que nos da la física de Newton es que el universo está gobernado por leyes que son susceptibles de ser comprendidas racionalmente. Aplicando esas leyes podemos extender nuestro conocimiento y, en conferencia, nuestra influencia sobre el medio ambiente. Newton era un hombre religioso. Veía sus leyes como una manifestación de la perfección de Dios. Lo que no era obstáculo para que sirvieran bien la causa del hombre. Respetaban su dignidad y reivindicaban su importancia en el universo. Tras el medievo, un nuevo afán de ciencia, natural philosophy, llegó como una brisa fresca y agradable para revitalizar al espíritu. Resulta irónico que, al final, la natural philosophy redujera la condición del hombre a la de una rueda dentada más, incapaz de decidir nada por sí mismo, en el interior de una máquina cuyo funcionamiento había sido ya preordenado desde el primer día de la creación. Contrariamente a la física de Newton, la mecánica cuántica nos dice que nuestro conocimiento de lo que gobierna los acontecimientos a nivel subatómico no es ni aproximadamente lo que presumimos sería. Nos dice que no podemos predecir fenómenos subatómicos con ninguna certeza. Lo único que podemos hacer es predecir sus probabilidades. Desde un punto de vista filosófico, las implicaciones de la mecánica cuántica resultan psicodélicas. No solo influimos en nuestra realidad sino que, en cierto grado, la creamos. Puesto que forma parte de la naturaleza de las cosas el que no podamos conocer al mismo tiempo el momento de una partícula y su posición, sino solo una de las dos cosas, tenemos que elegir cuál de esas propiedades queremos determinar. Metafísicamente eso está muy cerca de la afirmación de que creamos ciertas propiedades porque elegimos medir esas propiedades. Dicho de otra forma, es posible que creemos algo que tiene posición, por ejemplo una partícula, porque intentamos determinar una posición. Y es imposible determinar una posición sin que haya alguna cosa que ocupe la posición que queremos determinar. Los físicos cuánticos presentan preguntas como estas: ¿existía una partícula con momento antes de que realizáramos el experimento para medir su momento? ¿Existía una partícula con posición antes de que realizáramos un experimento para medir su posición? Y, ¿existían las partículas antes de que nosotros pensáramos en ellas y las midiéramos? ¿Creamos nosotros las partículas con las que experimentamos? Aunque esto suene increíble, es una posibilidad admitida por muchos físicos. John Wheeler, un famoso físico de Princeton, escribió: al universo lo trae, de alguna manera, a la existencia la participación de los participantes. El acto vital es el acto de participación.
Participador es el nuevo concepto incontrovertible ofrecido por la mecánica cuántica. Derroca el término observador, de la teoría clásica, que designa al hombre que está seguro detrás de un grueso cristal protector y observa lo que ocurre a su alrededor sin participar en ello. Esto es algo que no puede hacerse en la mecánica cuántica. Los idiomas de los místicos orientales y el de los físicos occidentales se están haciendo muy parecidos. Los físicos newtonianos y los físicos que utilizan la mecánica cuántica son socios en un doble sentido irónico. La física newtoniana está basada en la idea de que hay leyes que gobiernan determinados fenómenos y tienen el poder inherente que da su comprensión, pero conduce a la impotencia frente a la gran máquina que es el universo. La mecánica cuántica se basa en la idea del conocimiento mínimo de los fenómenos futuros. Estamos limitados al conocimiento de las probabilidades, pero conduce a la posibilidad de que nuestra realidad sea la que nosotros decidamos crearnos. Hay otra diferencia fundamental entre la antigua y la nueva física. La física antigua presume la existencia de un mundo externo, aparte de nosotros. Supone, además, que podemos observar, medir y especular con ese mundo exterior sin cambiarlo. De acuerdo con la física antigua, ese mundo externo siente la mayor indiferencia hacia nosotros y nuestras necesidades. La dimensión histórica de Galileo procede de sus incansables esfuerzos, con éxito, para cuantificar, medir, los fenómenos del mundo exterior. Hay un gran poder inherente en el proceso de cuantificación. Por ejemplo, una vez que se ha descubierto una relación, como por ejemplo el ritmo de aceleración de un objeto que cae, ya no importa quién arroja el objeto, qué objeto es el arrojado o el por qué se arroja. Los resultados siempre son los mismos. Un experimentador italiano obtiene los mismos resultados que un experimentador ruso que repita el experimento 100 años después. Los resultados son idénticos, sean realizados por un escéptico, un creyente o un espectador indiferente. Hechos como ese convencieron a los filósofos de que el universo físico continúa siempre su camino, haciendo lo que tiene que hacer, sin tomar en cuenta en absoluto a sus habitantes. Por ejemplo, si simultáneamente arrojamos a dos personas desde la misma altura, es un hecho verificable, repetible, que ambos chocarán contra el suelo al mismo tiempo, no importa cuál sea su peso. Podemos medir la caída, la aceleración y el impacto de manera exactamente igual que lo haríamos si se tratara de dos piedras. Y, en realidad, los resultados serán los mismos que si de piedras se tratara. Pero existe una diferencia entre hombres y piedras, podría objetarse. Las piedras no tienen opiniones ni emociones. Las gentes sí. Una de esas dos personas arrojadas, por ejemplo, pudo estar asustada por la experiencia y la otra, quizás, solo furiosa. Es que sus sentimientos no tienen ningún lugar en ese esquema. No. Los sentimientos de nuestros sujetos no importan en absoluto. Si los volviéramos a hacer subir a la torre de nuevo, ahora seguramente tratarían de defenderse o lucharían por no subir, y los volviésemos a arrojar otra vez, caerían con la misma aceleración que antes y su caída duraría exactamente el mismo tiempo, pese a que ahora ambos estarían luchando como locos por escapar. La gran máquina es impersonal. En realidad fue precisamente esta impersonalidad la que inspiró a los científicos para buscar la objetividad absoluta. El concepto de objetividad científica descansa en la presunción de un mundo externo que está, allá afuera, en oposición al yo, que está, aquí dentro. Esa forma de percepción que pone a los demás, allá afuera, hace que se sienta muy solitario quien se situó, aquí dentro. Según este punto de vista, la naturaleza, con toda su diversidad, está, allá afuera. La tarea del científico consiste en observar ese, allá afuera, del modo más objetivo posible. Observar algo de manera objetiva significa verlo como aparecería ante un observador que no tuviera prejuicio alguno hacia lo que está observando. El problema que pasó desapercibido durante 3 siglos es que la persona que da muestras de una actitud como esa, ciertamente, tiene prejuicios. Su prejuicio es su sentimiento de que está obligado a ser objetivo,
es decir, a no tener una opinión preformada. En realidad resulta imposible carecer de opinión. Opinar que se carece de opinión es también una opinión. La decisión de estudiar un segmento de la realidad en vez de otro, es una decisión subjetiva del investigador que la toma. Afecta a su percepción de realidad, aunque solo sea eso. Y dado que lo que aquí estamos estudiando es precisamente la realidad, el problema se complica. La nueva física, la mecánica cuántica, nos dice que no es posible observar la realidad sin cambiarla. Si observamos un experimento relacionado con la colisión de una determinada partícula, no solo no podemos probar que el experimento nos daría el mismo resultado si no lo estuviéramos observando, sino que, a la inversa, todo lo que sabemos parece indicar lo contrario, el resultado no sería el mismo. O puesto que el resultado obtenido está afectado por el hecho de que lo estamos observando. Algunos experimentos prueban que la luz es un fenómeno semejante al ondulatorio, otros experimentos prueban, igualmente, que la luz es un fenómeno de emisión de partículas. Si queremos demostrar que la luz es un fenómeno ondulatorio o por el contrario de emisión de partículas, lo único que tenemos que hacer es elegir el experimento adecuado al resultado que pretendemos obtener. De acuerdo con la mecánica cuántica, la objetividad no existe. No nos podemos eliminar del conjunto del cuadro general. Somos parte de la naturaleza y cuando estudiamos la naturaleza, no puede eludirse el hecho de que es la naturaleza la que se está estudiando a sí misma. La física se convierte, así, en una rama de la psicología. O quizá a la inversa, la psicología se convierte en una parte de la física. Como ha dicho Carl Jung, el psicólogo suizo, la normativa psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente ocurre en el interior de nosotros como un hecho real. Eso viene a significar que cuando lo individual permanece intacto, individido, y no adquiere conciencia de su contradicción interna, el mundo tiene que eliminar forzosamente al conflicto que se desgarra en dos mitades opuestas. 12. El físico Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel y amigo de Carl Jung, lo expresó de este modo: desde un centro interno, la psique parece moverse hacia afuera, en el sentido de una extraversión, hacia el mundo físico. Si ambos están en lo cierto, entonces la física es el estudio de la estructura de la conciencia. El descenso desde el nivel de lo macroscópico al nivel microscópico, lo que hemos venido llamando el campo de lo muy pequeño, es un proceso que hay que realizar en dos tiempos. El primer paso hacia abajo nos lleva al nivel atómico. El segundo nos hace descender al nivel subatómico. El objeto más pequeño que podemos ver, incluso bajo la lente de un microscopio, contiene millones de átomos. Para ver los átomos en una pelota de tenis tendríamos que dar a la pelota el tamaño de la Tierra entera. Si la pelota tuviera el tamaño de nuestro globo, sus átomos serían, aproximadamente como uvas. El segundo paso hacia abajo nos lleva al nivel subatómico, donde nos encontramos con las partículas que componen los átomos. La diferencia entre el nivel atómico y el nivel subatómico es mayor que la diferencia entre el nivel atómico y el nivel de las pelotas de tenis y las raquetas. Sería imposible ver el núcleo de un átomo del tamaño de una uva. Sería imposible, en realidad, ver el núcleo de un átomo del tamaño de una habitación. Para poder ver el núcleo de un átomo, este tendría que ser del tamaño de un edificio de 14 pisos. El núcleo de un átomo que tuviera la altura de una casa de 14 pisos, tendría el tamaño de un grano de sal. Puesto que una partícula nuclear tiene 2000 veces la masa de un electrón, el electrón que girara en torno a su núcleo sería como una partícula de polvo. La cúpula de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tiene el diámetro de un edificio de 14 pisos. Imagínese el lector un grano de sal en medio de la cúpula de San Pedro con unas cuantas partículas de polvo girando a su alrededor en los límites de la cúpula. Esto nos da un ejemplo a escala de las partículas subatómicas. Es en este terreno, el terreno de lo subatómico, donde la física de Newton se muestra inadecuada y la mecánica cuántica es necesaria para explicar la conducta de las partículas. Una partícula subatómica no es una
partícula, semejante a una partícula de polvo. Es algo más que una diferencia de tamaño lo que establece la diferencia entre una partícula de polvo y una partícula subatómica. Una partícula de polvo es una cosa, un objeto. Una partícula subatómica no puede ser representada como una cosa. Por consiguiente, hemos de abandonar la idea de considerar a las partículas subatómicas como objetos. La mecánica cuántica ve a las partículas subatómicas como una tendencia a existir, o una tendencia a ocurrir. La fuerza de esas tendencias es expresada en términos de probabilidades. Una partícula subatómica es un quantum, lo que quiere decir una cantidad de algo. Lo que sea ese algo es materia de especulación. Muchos físicos piensan que resulta carente de significado incluso el simple planteamiento de esa cuestión. Podría ser que la búsqueda de la última materia constitutiva del universo fuese una cruzada en busca de la ilusión. A nivel subatómico la masa y la energía cambian incesantemente entre sí. Los físicos especializados en el estudio de las partículas están ya tan familiarizados con los fenómenos de la masa que se transforma en energía y de la energía que se transforma en masa, que rutinariamente miden la masa de las partículas en unidades de energía V. Segundo, dado que la tendencia de los fenómenos subatómicos a ponerse de manifiesto bajo ciertas condiciones son probabilidades, esto nos lleva al terreno de la estadística.